sesión del día de hoy del coloquio de orientación matemática nos va a platicar Jacob Moscovoy de series de potencias y nudos, y pues queremos dar las gracias por aceptar venir a dar la plática. Les recordamos que este coloquio de orientación matemática tiene la intención de orientar a las personas a que sepan más o menos qué es el contenido de cada materia, ¿no? Para escoger, cuando tienes que escoger tus optativas. Entonces la intención de estas pláticas es, les van a hablar de algún tema los ponentes que ellos les gusta o que ellos hacen, y les van a decir más o menos qué materias estaría bien llevar para que se acerquen al tema de la plática. Entonces, pues gracias aquí a Jacob por venir, y bueno, pues lo dejamos ahí que les platique. Gracias, Efraín. Muchas Series de gracias por la invitación. Pues pensé que la teoría de nudos podría ser un buen tema que está relacionado, porque si uno quiere estudiar la teoría de nudos, pues necesita llevar varias optativas. Pero empezando a pensar realmente en la charla, me di cuenta de que tal vez el tema no es tan bueno, ¿no? Como la teoría de nudos. Porque básicamente pues cualquier materia optativa va a servir para la teoría de nudos. O sea, la teoría de nudos es una cosa muy extraña, que casi todas las partes de las matemáticas se aplican a la teoría de nudos. La teoría de nudos, como tal, no se aplica a nada, ¿no? Es un juguete, uno puede decir, que, bueno, supuestamente tiene aplicaciones. Esto es falso. O sea, bueno, es que hace unos años era muy popular el tema de los nudos y el ADN, que la idea es que pues, el ADN es una cosa muy larga, lineal, ¿no? Y entonces moviéndose dentro de las células, a veces se anula, no se anula así como una agujeta, pero pues hay unas enzimas que hacen que una parte del ADN cruce la otra parte del ADN, etc. Y lo interesante es que el tipo topológico del nudo que se hace en el ADN se puede detectar químicamente. O sea, no es algo experimental. Pero pues la verdad es que ninguna enfermedad conocida se cura usando la teoría de nudos, salvo tal vez aburrimiento, ¿no? Pero bueno, si uno sabe curar el aburrimiento con la teoría de nudos, pues hay otros métodos también, otras ciencias. Entonces, la teoría de nudos realmente es algo que es básicamente un juguete. Ahora, casi todas las matemáticas son así. O sea, tratamos de vender. Ay, ching, me están firmando, no debo decir estas cosas. Es que las aplicaciones de las matemáticas son algo muy sobrevendido. O sea, realmente las matemáticas, o sea, no es necesario estudiar las matemáticas modernas para aplicar las matemáticas. Hay herramientas muy potentes, muy importantes, como las series de Fourier, por ejemplo. Esto sí es muy útil en las aplicaciones, pero ya tiene muchos años. Por lo general, las matemáticas que se aplican o son ya muy antiguas o son muy elementales. Algunas partes muy importantes de las matemáticas fueron inventadas por los ingenieros. O sea, por ejemplo, en el tema de series de Fourier, pues tengo un amigo que trabajó en algo muy importante, que son los wavelets multidimensionales. Tiene un artículo citado 2000 veces, etc. Entonces le dije, bueno, como tú haces matemáticas aplicadas, le dice, no, perdón, yo no hago matemáticas aplicadas. Esto o se llama matemáticas puras o se llama ingeniería, pero nada de matemáticas aplicadas. Esto es lo que dice la gente que hacen matemáticas que se aplican, ¿no?
porque esto es algo que sí se aplica. Entonces, dejemos nuestra preocupación por las aplicaciones y hablemos de algo que realmente es una parte de las matemáticas muy puras, la teoría de nudos. Ahora, claro, surgió la teoría de nudos como tema, surgió de unas necesidades prácticas también. A finales del siglo XIX, la gente no tenía la teoría del núcleo atómico. O sea, teníamos la tabla periódica de Mendeleev, teníamos toda la fenomenología, pero nadie sabía de qué estaban hechos los átomos. Entonces, una conjetura de un físico famoso conocido como Lord Kelvin fue que los átomos pueden ser unos pequeños remolinos de éter. Éter es algo que ahora conocemos como el vacío. Por alguna razón el vacío se llama el vacío. El vacío, o sea, no hay ningún vacío en la naturaleza, ¿no? Lo que los físicos llaman vacío es realmente una sustancia llena de actividad cuántica, es algo muy complicado. O sea, de ninguna manera es vacío, aun si sacamos absolutamente toda la materia de un espacio, va a quedarse llena de campos, de cosas extrañas. Entonces, el vacío en el siglo XIX se llamaba éter. Y antes de la relatividad general, de las ecuaciones de Maxwell de la relatividad especial, se pensaba que éter era algún tipo de líquido, porque pues, la luz se propagaba en el vacío, y entonces pues, la luz eran las ondas, ¿no? Pues, como que nosotros, como conocemos las ondas, es un líquido, ¿no? Digamos, de un modo inmediato. Entonces, la conjetura era que los átomos son varios tipos de remolinos de éter. Y, por ejemplo, pues bueno, y la diferencia sería la complejidad de anudamiento y del tipo de anudamiento. Entonces, con esta lógica, el 0,1 sería el nudo que aquí se denota como 0,1 sería el hidrógeno, pues el trébol sería helio o algo así. Y entonces, Lord Kelvin pidió a su amigo matemático Peter Tate clasificar los tipos más sencillos del anudamiento para ver si estos correspondían a la tabla periódica. Y claro, o sea, esto se ve muy interesante, pero no parece para nada la tabla periódica. Y no solo es eso, realmente hay unas simetrías aquí. Bueno, de esta tabla no se ven las simetrías de los nudos, pero por ejemplo, un nudo se puede reflejar en el espejo y puede que lo que obtenemos es otro nudo que no se puede usando ninguna deformación, pues devolverlo a su estado original. Entonces, con los átomos eso no sucede, claro. Ustedes tal vez han oído de los isómeros, de que las moléculas que son simétricas a otras moléculas tienen propiedades diferentes químicas, pero estos ya son moléculas, estamos hablando de otro nivel. Entonces Tate hizo las tablas de los nudos. Resultó que no tenía nada que ver con la física, pero las tablas ya estaban ahí, ¿no? Pues, una vez que están ahí las tablas de los nudos, pues, los matemáticos agarran cualquier cosa inútil y se ponen a estudiar, ¿no? Entonces, pues bueno, Tate hizo sus tablas son varias páginas. Y aquí los nudos están clasificados por el número mínimo de autointersecciones. Bueno, es que primero supongo que debo decir que es un nudo. Un nudo pues es una curva cerrada en el espacio sin autointersecciones. A veces la gente considera nudos continuos, hablan de nudos salvajes, etc. Pero para mí un nudo siempre será una curva diferenciada, o sea, suave. Y dos nudos van a ser equivalentes si uno se puede deformar en otro mediante una deformación suave.
Ahora, es muy importante pedir que la deformación sea suave. ¿Por qué? Porque pues, podemos dibujar un nudo. Entonces, soy malísimo dibujando. Entonces, hay algo anudado aquí. Vamos a dibujar un nudo así. Lo único importante para mí es que tenga una parte anudada. Entonces, podemos inventar una deformación que consista de simplemente hacer la parte anudada más chiquita. Así. Y luego más chiquita y más chiquita. Y en el último momento, pues, bueno, se supone que solo la parte anudada debe ser más chiquita. Esta parte de fuera no debe ser más chiquita. Y en el último momento, pues es tan chiquita que se vuelve un solo punto, ¿no? Es una deformación continua y en cada momento tenemos un nudo sin autointersecciones, en el último momento también, pero pues de repente como que todo lo interesante desapareció en el último momento, ¿no? Entonces lo que sucede con esta deformación, el problema con esta deformación es que no es suave. En el último momento no podemos definir las derivadas de esta deformación. O sea, hablando estrictamente, otra vez, déjenme dar más detalles. Un nudo, ¿qué es? Es una función, uno puede pensar que es una función de un círculo, vamos a llamarlo S1 al espacio R3. O sea, una función así son tres funciones usuales, ¿no? Y con la propiedad de que esto no tiene autointersecciones de la imagen. Y una deformación es una función del círculo cruz el intervalo 0,1 a R3. Entonces, pedimos que esta función de 4 parámetros sea una función diferenciable. Y este ejemplo no es diferenciable, aunque sí es continuo. Entonces, pues bueno, al principio de cualquier plática de teoría de nudos uno tiene que decir algo técnico, y esto es lo técnico que voy a decir, que todo es diferenciable en este juego. Hay otros modos de considerar nudos, pero no voy a hablar de esto ahora. Entonces, los nudos que se pueden deformar uno al otro se llaman equivalentes o isotópicos. Y entonces, cuando tenemos una clase de equivalencia, unas clases de equivalencia, uno puede hablar de los nudos como clases de equivalencia de nudos. O sea, es abuso de notación. Pero, y aquí entonces tenemos representados las clases de equivalencia de nudos. Tenemos un representante para cada clase de equivalencia. Realmente no es. Para simplificar un poco las tablas, lo que no dibujamos aquí es la orientación de la curva. Es un tema también bastante curioso, porque a veces cambiando la orientación de un nudo, obtenemos un nudo diferente, a veces no. Pero aquí estamos omitiendo, o sea, por ejemplo, bueno, no está así. Pero aquí omitimos la orientación por completo. Otra cosa que estamos omitiendo es lo que se llama, bueno, no sé cómo se llama. Es que, como ya mencioné, un nudo se puede reflejar en un espejo, en el espejo, y a veces obtenemos otro nudo y a veces no. Entonces, aquí, para cada par de nudos diferentes, pero que están conectadas por una reflexión, solo dibujamos una pareja. Realmente lo que una pareja, un representante, uno de los dos. Realmente todo esto está hecho para tener tablas un poco más cortas. Entonces, ¿cómo clasificar los nudos? ¿No? Es una pregunta. Y es de hecho la pregunta de la teoría de nudos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Y la gente lo ha hecho. Y una cosa importante aquí es el número mínimo de cruces en una proyección del nudo en el plano. Aquí pues tenemos 0 cruces. Aquí tenemos 3 cruces, 3 autointersecciones son estas. Aquí tenemos 4, etc.
¿no? Y entonces este numerito de aquí abajo es el mismo número de la autointersección. Pero bueno, aquí tenemos solo un nudo con 0 autointersecciones, solo uno con 3, solo uno con 4, pero ¿cuál debe ser el primero? ¿5,1 o 5,2? Pues quién sabe, realmente no tenemos un modo natural de ordenar los números con el mismo, los nudos con el mismo número de autointersecciones del diagrama. Ahora, estos son los nudos con hasta 7 cruces. Los nudos con 8 cruces pues ya son más. Y los nudos con 9 cruces son aún más. El número de nudos diferentes, con números diferentes de cruces, crece exponencialmente. Entonces están ahora, hoy en día, pues bueno, estos nudos todavía fueron clasificados a finales del siglo XIX, si bien entiendo. Ahora tenemos tablas hasta 15, 16 cruces máximo, porque pues ya son millones. Y pues surge la pregunta, ¿cómo diablos saber que estos nudos son diferentes? De hecho, en las primeras tablas de nudos, estas tablas de los nudos vienen en el libro de Rollsen de la teoría de nudos. Es un libro clásico de la teoría de nudos y pues ahí hay ejemplos, hay más nudos. Yo creo que hasta 10 cruces, que 10 cruces son 2 varianzas. Pero bueno, las tablas de cruces de nudos de Rollsen estaban, por ejemplo, estos dos nudos: 10,161 y 10,162, algo así. Y se ven como que no se ven muy parecidos, o sea, se ven tan parecidos como pueden verse los nudos de 10 cruces. Pero por muchos años la gente pensaba que eran nudos diferentes. Y resulta que no, que son dos representaciones del mismo nudo. Ahora, esto lo descubrió Kenneth Perko, pero pues ¿cómo descubrió algo así, no? Pues teniendo todas estas tablas delante. O sea, ¿cómo uno piensa? Estos dos deben ser los mismos, ¿no? Se pone a hacer nudos en las cuerditas. O sea, hacerlo así al azar es completamente imposible. Entonces, su lógica era bastante diferente. O sea, bueno, hay varias maneras de estudiar números, hay varios métodos. Entonces, un método de estudiar los nudos es tratar de estudiar sus propiedades geométricas. Propiedades geométricas, ¿qué quieren decir? ¿No? Pues un nudo puede tener unas simetrías especiales. Por ejemplo, yo no sé si realmente es esto. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. Por ejemplo, miren el 8,18. O sea, se nota que este nudo es como más simétrico de lo que uno esperaría de cualquier otro nudo con 8 cruces, ¿verdad? O sea, esto es un nudo que se podría usar en la decoración. Los demás se ven como accidentes, ¿no? Y este sí se ve bonito. O sea, tiene una simetría de orden 4. De hecho, tal vez el trébol, el 3,1 y el 5,1 también, o si 7,1, a ver, 8,1 por alguna razón está mucho más feo. O sea, estos nudos tienen unas simetrías extra. Entonces uno puede distinguir un nudo diciendo que, pues bueno, este nudo es diferente del otro porque tiene una simetría extra. Por otro lado, tomemos un 5,1 y le vamos a dar más y más vueltas y podemos hacerlo tan feo como quieran, ¿no? O sea, toda la simetría se va a perder. De hecho, a ver, antes aquí lo tengo dibujado.
¿Me pueden decir cuál es? Identificarlo desde estas tablas. Han visto ya muchos nudos, ¿no? Seguramente recuerdan todas las tablas. Es uno de ellos. ¿Cuál de todos? ¿Alguien cuál? No escuché bien. Tibia. Es el nudo tibia, obviamente. ¿Por qué obviamente? Porque es que por cómo lo dibujé. Es que lo dibujé, cada vez que dibujaba, pasaba más, siempre pasaba la curva más abajo. Entonces, si dibujan un nudo que va abajo, 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 hacia abajo, y luego hasta arriba en un punto, es fácil ver que cómo será la deformación que lo vuelve el nudo tibia. O sea, es que empecé aquí, ¿no? O sea, tomemos acá, vamos a pensar que empezamos a caminar acá a la altura de, qué sé yo, 1 kilómetro, bueno, 1 kilómetro, 1 centímetro, da igual. Y entonces voy bajando, voy bajando, hasta que llego de 1 centímetro a 0 centímetros, ¿no? Entonces es algo así, y luego otra vez regreso hacia arriba. Entonces, la deformación que desharía este nudo es simplemente como que empujar todo hacia los lados. Y entonces así llegaremos a un nudo que va bajando así. Y luego aquí de repente sube. O sea, bueno, no sé realmente cómo explicarlo mejor. Es una cosa que uno tiene que pensar para darse cuenta que es trivial. O sea, las cosas triviales por lo general no se ven triviales. Son triviales una vez que las entiendes, ¿no? Pero lo que sucede es que es una receta general para dibujar un nudo trivial. Bajando, pero sí, claro, podemos hacer cualquier maraña totalmente terrible, pero si seguimos bajando y luego conectamos justo hacia arriba, tendremos un nudo trivial. Y bueno, aquí el nudo trivial tiene una maravillosa simetría, ¿no? O sea, se nota que también podemos dar vueltas. No, pues, bueno, hay varios tipos de simetría aquí, y eso no es nada simétrico. Entonces, estas cosas como las consideraciones de que si el diagrama es simétrico o no simétrico, no nos ayudan mucho. Lo que sí ayuda es lo siguiente. O sea, los nudos, pues realmente forman una sucesión. Podrían formar una sucesión, son un conjunto de numerales. O sea, se puede demostrar que los tipos topológicos los tipos de equivalencia de nudos son un conjunto de numerales. Entonces, se pueden escribir como una sucesión. Entonces, esta es la sucesión que estamos aquí buscando, pero la verdad es que no hay ninguna razón especial por qué el 934 es 934 y no 933, ¿no? Salvo pues, la voluntad de quién sabe quién fue. Entonces, bueno, es que hay varias notaciones. De hecho, pues, hay una notación. La notación que se usa es la de Olsen, pero hay otra notación que es de Perko, del tipo que demostró que estos no son iguales. Y a mí me tocó una mayor vergüenza con Perko, porque, bueno, escribí un libro, con unos colaboradores, y todos los tres, pues hablamos ruso como lengua materna. Entonces, con el inglés, pues como que somos gente. A ver, eso. O sea, todos sabemos inglés, etcétera, pero a veces se nos va un poco, ¿no? Entonces, no fui yo, un colaborador mío escribió que en la vieja notación de Perko, eso es lo que quería decir, pero lo que escribió fue la notación del viejo Perko. Ahora, claro, uno de los primeros lectores de este libro fue el maldito Perko. Entonces, lee este libro
reseña en Amazon diciendo que eso de viejo perro no me gustó mucho. Pero bueno, es un peligro, ¿no? Es un peligro. Por eso recuerdo que había una anotación de que realmente nadie la usa hoy en día. Pero bueno, entonces, además, o sea, uno puede denumerar los nudos de algún modo, pero otra manera de distinguir los nudos es usando cierto tipo de coordenadas. O sea, ¿qué son las coordenadas? Las coordenadas en R3 son funciones. O sea, tenemos tres funciones. Tenemos la función X, la función Y y la función Z, ¿no? Entonces, si tenemos dos puntos, pues ¿cómo saber si son los mismos dos puntos o si son puntos diferentes? Entonces, vemos sus coordenadas. Si sus coordenadas coinciden, pues es el mismo punto. Entonces, bueno, estoy diciendo cosas triviales, ¿no? Pero aplicado a los nudos, esto ya no es tan trivial. Porque en los nudos, en el conjunto de los nudos, uno puede inventar ciertos tipos de coordenadas. No sería una coordenada, o sea, esperamos, o sea, como es un conjunto de numerable, tener el número del nudo es como sería una coordenada. Pero lo que realmente existe son muchas coordenadas. O sea, tomando un nudo, pues se pueden calcular varios números y pues estos números son muy eficientes en distinguir los nudos. O sea, por ejemplo, ¿cómo Perko se dio cuenta de que estas coordenadas se llaman invariantes de nudos? Entonces, ¿cómo Perko se dio cuenta de que estos dos nudos eran iguales? Tomó las tablas de los nudos y empezó a calcularles todos los invariantes. Y para cada par de nudos, o sea, existen, o sea, los invariantes de los nudos, pues no necesariamente un invariante distingue los nudos. Puede que el valor del invariante sea el mismo en dos nudos diferentes. Por ejemplo, hay un invariante que de hecho es una sucesión de invariantes que se llama el polinomio de Kondo. Entonces hay muchos nudos que tienen el mismo polinomio de Kondo. Pero pues bueno, si sabemos que los polinomios de Kondo de dos nudos son diferentes, entonces ahí sí estamos seguros que estos nudos son diferentes. Entonces, si queremos distinguir dos nudos por los polinomios de Kondo y son diferentes, bueno, vamos con el polinomio de Johnson, el polinomio de Kaufman, a ver si algo los distingue. Entonces, Perko estaba usando invariantes muy sofisticados de los que no quiero hablar. De hecho, nunca acabó su doctorado. O sea, le interesaba la teoría de nudos, pero pues los doctorados no tanto. Fue a trabajar, no sé, creo que en leyes, qué sé yo, ¿no? Pero pues es de los matemáticos más famosos en esta ciencia. Entonces él, comparando los invariantes o sea, ninguno de los invariantes que él podía calcular para estos dos nudos eran diferentes. Entonces, por alguna razón se pensaba que eran diferentes estos dos nudos porque había un teorema falso que decía que no pueden ser el mismo. Entonces, después de calcular todos esos invariantes que distinguían todos los demás nudos de la tabla, pensó, bueno, eso no puede ser. Entonces, ahí sí agarró una agujeta, pues hizo el primer nudo y luego lo deformó y claro, pues es el mismo nudo. Entonces, esto contesta un poco la pregunta de cómo diablos uno se da cuenta de que estos dos nudos son iguales. Son iguales porque todos sus invariantes son iguales. Ahora bien, he tenido suficiente cuidado para no decir que si cierto número de invariantes, que algún número de... Ya me hice por eso. O sea, tratando de tener cuidado para decir alguna mentira. Uno puede decir mentiras cuando no hay cámaras. Bueno, también. Bueno, entonces, la cosa es la siguiente. Que hay muchos invariantes de nudos. Y ahorita les voy a dar un par de ejemplos. Pero realmente no tenemos un sistema completo de invariantes, de estas coordenadas, de estos invariantes numéricos. O sea, si tuviéramos, qué sé yo,
ciertos, bueno, incluso que sea infinito, un número infinito de invariantes que se pueden calcular bien para poder comparar los nudos, podemos casi pensar que el problema de la clasificación de los nudos está, bueno, casi, está resuelto a la mitad. Al menos podríamos distinguir los nudos. Pero todos los invariantes maravillosos que tenemos, no sabemos realmente si forman un sistema completo. Ahora, esto es cierto y no es cierto. O sea, porque estaba hablando de coordenadas de invariantes numéricos, ¿no? O sea, invariantes como pues, tomamos un nudo y le asignamos un número. Como por ejemplo, el invariante más sencillo es el más fácil de definir, es el mínimo número de cruces de un nudo, ¿no? O sea, este numerito que va al principio es un invariante. La pregunta es cómo diablos lo calculas. Dificilísimo, eso sí. Pero bueno, hay invariantes más. Bueno, ya les voy para no hablar demasiado. Ay, chicos, se me olvidó poner. No, sí, todo. Bueno, pero la cosa es que los invariantes, por lo general, los invariantes de los que hablo son numéricos. Por ejemplo, este invariante C se llama polinomio de Conway. O sea, a cada nudo se le puede asociar un polinomio en la variable t. A ver, ahorita les explico todo lo que significa, todo lo que está escrito. Tiene una variable t y lo que tenemos aquí al final. Esto es el cálculo del polinomio de Conway para el nudo trébol, para este. Y el polinomio de Conway del nudo trébol es igual a 1 más t cuadrado. Ahora, un polinomio no es un invariante numérico, claro, pues es todo un polinomio, pero es una serie de invariantes numéricos. Cada coeficiente de este polinomio es un invariante numérico de un nudo. Simplemente escribirlo como un polinomio es más fácil. Así manejamos de una vez una cantidad infinita de, bueno, en principio infinita de invariantes. Para cada nudo sí es un número finito, una cantidad finita de números. Entonces, el polinomio de Conway fue probablemente uno de los primeros invariantes, porque fue descubierto por Alexander. Conway se dio cuenta de cómo simplificar la definición del polinomio de Alexander. Así que, pero bueno, eso fue unos 40 años después de Alexander. Entonces, la definición es la siguiente, que tenemos que poner un par de axiomas, este y este. Y el primer axioma es que es la normalización, es decir, el polinomio de Conway del nudo trivial es 1. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa lo siguiente. Tenemos dos nudos diferentes, o sea, dos diagramas de nudos que se ven casi idénticos, salvo en uno de estos diagramas aparece un cruce así y en otro diagrama aparece un cruce así. O sea, aquí la diferencia es abajo arriba. Y entonces la diferencia de los valores del polinomio de Conway es t veces esta cosa. Ahora, aquí hay una cosita. Realmente para hablar del polinomio de Conway necesitamos hablar no solo de nudos, sino de lo que se llama enlaces, que son no una curva, sino una curva. Un enlace es una curva orientada con varias componentes en el espacio. Pero la única diferencia es que pueden ser varios componentes, pero no hay autointersecciones. Entonces, realmente el polinomio de Conway está definido no solo para nudos, sino para enlaces también. Y esto es cómo se hace el cálculo. Primero observamos que el polinomio de Conway de dos círculos, que están de dos círculos no anudados, lejos uno del otro, es 0. ¿Por qué? Porque podemos dibujar el nudo trivial de esta manera chistosa. O sea, es que esto es trivial, ¿no? Porque le podemos dar una vuelta y desanudarlo. Y también es trivial. Y estos dos, y entonces usando
usando esto de este lado, o sea, estos son dos nudos que difieren en una sola cruce, pero pues la cruce es diferente, entonces pues aquí se cancela y lo que tenemos de este lado es esto, ¿no? Así se calcula el polinomio de Conway de este enlace. Ahora, usando el polinomio de Conway de este enlace, se puede calcular el polinomio de Conway de algo más interesante, que es lo que se llama el enlace de Hopf, dos círculos entrelazados, así del modo más sencillo. Y entonces aquí lo que sucede es que aplicamos esta relación en esta cruce. Y claro, luego resulta que bueno, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Entonces así calculamos, esto es menos t, así calculamos el polinomio de Conway de esta cosa. Y luego pues ya podemos pasar al cálculo del polinomio de Conway de Trebol. Y aquí pues bueno, aquí es esta cruce. Aquí estamos resolviendo usando esta diferencia. Entonces, el polinomio de Conway del nudo Trebol es igual a 1 más t cuadrada, y esto nos demuestra que el Trebol no es un trivial. Ahora, claro, nos demuestra, porque si fuera el nudo trivial, su polinomio de Conway sería 1. Ahora, claro, pues tenemos que realmente demostrar que el polinomio de Conway es un invariante de nudos, en el sentido de que si cambiamos el diagrama, si colocamos otro diagrama para este mismo nudo, pues tenemos que demostrar que nos resulta el mismo polinomio, que tenemos el mismo polinomio de Conway. Pero esto no es tan difícil, y el método que se usa para esto se llama las movidas de Rademacher. Y las movidas de Rademacher es esto, los movimientos de Rademacher también. O sea, si tenemos lo que quiere decir es lo siguiente: supongamos que supongamos que tenemos dos diagramas con cruces así transversales, perpendiculares, si quieren. Supongamos que tenemos dos diagramas que representan el mismo número. Entonces, de un diagrama uno puede pasar al otro mediante movidas de solo tres tipos, como hacerle un pequeño lazo. O sea, obvio, se deshace así. Este es el primer movimiento de Rademacher. Este es el segundo movimiento de Rademacher, simplemente pasar una rama de una encima de la otra. Y esta, la más curiosa y complicada, es la tercera movida de Rademacher. Es muy claro qué es lo que sucede. Tomamos una rama del diagrama del nudo y la pasamos por un cruce. Pero en algún sentido, la parte más interesante de la teoría de nudos está contenida en esta movida. Entonces, bueno, para demostrar que alguna función, por ejemplo, una receta tan extraña, porque pues tiene que estar una cosa, ¿a poco no es cierto, no es extraño que esto realmente nos da un modo un invariante de nudos, ¿no? Porque se ve totalmente arbitrario. Pero lo que se puede demostrar es que esta definición es compatible con los movimientos de Rademacher. O sea, que si tenemos dos diagramas que se difieren por uno de los tres movimientos de Rademacher, entonces el polinomio de Conway va a ser el mismo. Entonces, bueno, el polinomio de Conway nos da un número infinito de invariantes de nudos, un número infinito de numeritos que se pueden calcular. Y, o sea, todos sus coeficientes. O sea, el polinomio de Conway, el grado del polinomio de Conway no es acotado. O sea, hay nudos con polinomio de Conway de un grado arbitrariamente alto. Ahora, el polinomio de Conway tiene unas interpretaciones en términos de topología algebraica clásica. Bueno, aquí les va una. Yo no sé supongo que debe haber optativas en topología algebraica, incluso yo no sé cómo se da topología algebraica en la facultad. Pero en todo caso,
es algo que ustedes quieren saber. O sea, no importa qué es lo que hagan después, es una cosa extremadamente divertida y potente. O sea, ejemplos de teoremas de topología algebraica es el teorema fundamental de álgebra, ¿no? Que cada polinomio de grado n tiene al menos una raíz en el campo. Otro ejemplo de un teorema de topología algebraica es que cada subgrupo de un grupo libre es libre. Bueno, para eso hay que saber qué es un grupo libre, ¿no? Pero ahorita les explico. O sea, topología algebraica es una herramienta potentísima y en particular es absolutamente es imprescindible en la teoría de nudos. O sea, no se puede hacer teoría de nudos sin saber qué es el grupo fundamental de un espacio. Pero bueno, lo que quería decir es que el polinomio de Conway tiene tiene una interpretación muy clara en términos de la topología algebraica. Hay otro invariante que se llama el polinomio de Jones. Este fue descubierto en los 80s por Wayne Jones, un borracho de primera. Ya es una razón para estudiar la teoría de nudos, para reunir a un congreso donde está Wayne Jones para ver qué pasa. Estuve en uno, estuvo divertidísimo, que se despierta un jueves en la mañana un danés, un investigador de Dinamarca, en teoría de nudos, se despierta crudísimo, ¿no? en el piso de su habitación, vestido con un peso en el pecho, ¿no? Como que realmente lo aplasta algo, ¿no? Entonces mete la mano en el bolsillo y saca de ahí una medalla Fields. O sea, un pedazo de oro. Y claro, o sea, cuando a uno le sucede esto en el estado de resaca, como que toma algo de tiempo en entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, jugando me la gané, ¿no? Respuesta la ganó ayer, porque ayer, el día anterior, pues, había una borrachera y Wayne Jones sacó su medalla Fields. Miren qué tengo. Sacó su medalla Fields, o sea, ganó la medalla Fields por este polinomio. Miren qué tengo. ¿Quieren ver? ¿No? Y pues la avienta ahí para que la gente la vea. Y claro, pues todos borrachos. A Jones ni le importa, ¿no? Sabe que todos son gente decente y pues se va a dormir. Y el tipo estaba sentado le dan la medalla Fields. Se la metió en el bolsillo, ¿no? Y en la mañana sucede lo que sucede, ¿no? Bueno, haciendo propaganda de la serie de nudos, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que con esto alguien puede ganar una medalla Fields. Porque se ve como el polinomio de Conway, muy parecido. Y aquí pues hay un ejemplo de cálculo. Bueno, no es, o sea, digo polinomio, pero pues este polinomio, ¿no? Tiene grados negativos. Es un polinomio de Lorentz, tiene grados positivos y negativos de. Entonces parece, bueno, no parece una bobada, ¿no? El polinomio de Conway no es una bobada, pero no parece algo radicalmente diferente. Pero es una cosa increíble. Para empezar, es muy potente. Nadie sabe si existe o no un nudo cuyo polinomio de Jones sea 1. O sea, el nudo trivial, o sea, claro, sabe el nudo trivial. El polinomio de Jones del nudo trivial es 1. Y no se sabe si existe otro con el polinomio de Jones 1. Con el polinomio de Conway sí hay un montón de nudos con el polinomio de Conway. Aquí solo es este. Entonces, para empezar, el polinomio de Jones es muy potente. Es como un invariante que es muy potente, distingue muchos más nudos. Y luego, pues es que nadie sabe qué significa. O sea, sí, la gente sabe qué significa, pero hay varias interpretaciones y ninguna sencilla. O sea, topología algebraica, bueno, hay un modo de entender esto usando teoría combinatoria de grupos y topología algebraica, sí, pero es un modo que se ve un poco artificial. El modo natural de entender el polinomio de Jones es usando teorías de campo cuánticas, o sea, usando física cuántica, pero a nivel más alto posible. O sea, la persona que es responsable por entender el polinomio de Jones desde el punto de vista de la física cuántica es Edward Witten.
Entonces, el tema, bueno, el libro que trata de teorías cuánticas del campo, que se puede entender más o menos, les recomiendo echarle un ojo, al menos. Es un librito de Michael Atiyeh, que creo que se llama Geometría y Física de los Números, algo así. Pero es un milagro que algo tan sencillo, combinatorio, realmente sea la integral de Feynman del estado vacío de una observable que se llama Wilson Loop en la teoría de Chern-Simons cuántica. O sea, son palabras simples. Entonces, las optativas para estudiar, bueno, ya saben, o sea, todo física. Y realmente eso tiene mucho sentido. O sea, los físicos nos dan de comer a los matemáticos. O sea, porque nosotros ¿qué estudiamos? O sea, claro, algunos van a finanzas y estudian y cuentan plata. Pero bueno, no estamos hablando de esto. O sea, los problemas y los métodos interesantes de las matemáticas hoy en día vienen casi todos de la física. Entonces, o sea, de hecho, es algo. Una parte un poco polémica. Hay muchos matemáticos que dicen que la física no les interesa y pues, que es una ciencia sucia, etc. O sea, no es. Esto es un error. O sea, un matemático que no sabe física, o sea, es como un conductor de camión que no sabe manejar, ¿no? Que también los hay, ¿no? Pero pues no podemos sin la física. Entre los matemáticos y los físicos hay una diferencia social muy importante. Los físicos son insoportables, eso es cierto. Pero la ciencia es muy buena, ¿no? O sea, aunque lo sea, pues hay que soportarlos un poco para entender lo que quieren decir, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y claro, su lenguaje es terrible, ¿no? Pero hoy en día, pues ya los matemáticos explicaron muchas cosas de la física y el lenguaje es. Entonces, bueno, este es el polinomio de Jones, que viene de la física. Y siempre hay una tentación de decir, bueno, de la física ya lo explicamos. Y entonces los matemáticos ya estaban felices que explicaron el polinomio de Jones, cuando pues de repente alguien descubrió que el polinomio de Jones realmente es una suma de otros polinomios. O sea, hay un número infinito de polinomios que se suman para dar un polinomio de Jones. Y de alguna manera, estos polinomios, ¿cómo son? ¿No? O sea, ustedes conocen, supongo, el teorema de Euler, ¿no? Que toman cualquier ¿cómo se llama? Cuerpo convexo, ¿no? Bueno, un politopo convexo. Y entonces el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras es igual a 2. Entonces, realmente esto es una propiedad topológica de la esfera que se llama la característica de Euler. Pero la esfera no solo es, o sea, bueno, superficies o espacios topológicos no solo son caracterizados por la característica de Euler. Para cada número, para cada n, existe un número que se llama el número de Betti del espacio, que es en algún sentido el número ideal de caras en esta dimensión. O sea, por ejemplo, para la esfera, realmente, o sea, si toman la esfera y ponen un punto ahí, entonces tienen un punto que es un vértice y todo lo demás es una cara, es un disco. Entonces, la esfera realmente tiene un vértice, el número mínimo de vértices es 1 en dimensión 0 y 1 en dimensión 2 y 0 en dimensión 1. Entonces, la característica de Euler, este 2 no es un simple 2, es 1 más 1. Entonces, resulta que el polinomio de Jones también se porta como una característica de Euler, que realmente pues, en cada dimensión hay un polinomio y pues la suma alternante de todos estos polinomios pues es bueno, evaluados ahí. Bueno, este es el polinomio de Jones, ¿no? Entonces, toda esta ciencia se llama la homología de Hopper, ¿no? Es como alrededor del año 2000, ¿no?
Entonces, chino, pues como que más tarea, ¿no? Entonces otra vez llega Witten y le toca trabajar, ¿no? Pero pues dio una charla en el Politécnico hace unos años y pues era muy chistoso porque dijo, pero es que tuve que trabajar muy duro para entender esto sí que es duro, ¿no? Dijo Witten. Entonces, si Witten dice algo así, bueno, claro, pues hay algunos fenómenos de dimensión 5 de la teoría de cuerdas. O sea, todo está ahí, todo viene de este polinomito tan inofensivo. Pero bueno, aquí, otra vez, pues bueno, no sé ni qué decirles, ¿no? Porque cualquier cosa relacionada con. Es que otra vez es física, un poco es álgebra homológica, qué sé yo, si estamos hablando de álgebra homológica. Pero bueno, mi título, involucraba otra cosa. Entonces, lo que involucraba mi título era algo así, les puedo dar una cita así para motivar. Algo bonito. Entonces, esta es una frase célebre de Sir Isaac Newton, y pues bueno, es exactamente lo que escribió el caballo. Lo que pasa es que en el siglo XVII como que no tenían la costumbre de explicar las cosas, ¿no? O sea, decían, yo descubrí tal cosa, pero no les voy a decir cuál es. Y entonces tomaban la frase del descubrimiento y pues la cifraban de alguna manera. Entonces esto es lo que escribió Newton en una carta a Oldenburg. Pues sí, básicamente es un descubrimiento muy importante, de verdad. Y pues bueno, sí, y lo que significa en español es esto. Esto ya es, claro. Bueno, es español antiguo, hoy en día llamamos latín, ¿no? Pero bueno, estamos en América Latina, ¿no? Pues, claro. Entonces, bueno, lo que realmente esto quiere decir, pues, traduciéndolo del idioma matemático al idioma de la calle, es que si quieren resolver una ecuación que tienen con funciones desconocidas, con una función desconocida, pues se expandan esta función en series de potencias. Y luego, pues, tienen que comparar los coeficientes de las series resultantes de ambos lados. Y esto les va a resolver la ecuación. Ahora, claro, sabemos, o sea, hemos oído pues, que no todas las funciones se pueden expandir en series de potencias, ¿no? Por ejemplo, si la función es constante en algún intervalo, pues la única. O sea, no se puede expandir en una serie de potencias que converja a esta función. Que no sé, claro, es algún caso trivial. Pero bueno, es que hay como dos situaciones. Una, pasar el examen, y dos, resolver la pinche ecuación, ¿no? Y entonces, para resolver las ecuaciones, esto es maravilloso. Por ejemplo, pues bueno, si tenemos una función, o sea, yo no sé, esto realmente es medio trivial, ¿no? Pero yo no estoy seguro que pues así es como enseñan ahora en la universidad. Pero si tenemos una ecuación, por ejemplo, que es f' de x es igual a f de x. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿No? Pues vamos a escribir la función como una serie de potencias en x, como a0 más a1x más a2x cuadrada, etc. Esto es f de x. Ahora, la derivada, o sea, claro, como bien sabemos, pues la derivada de la suma es una de las derivadas. Entonces, f' de x es 0 más a1 más 2a2x más 3a3x, etc. ¿no? Cuadrado. Y esto es igual a 0 más a1x, etc. Entonces, lo que vemos es que a n es igual a
las sumas. Aquí viene lo difícil. Entonces, perdón. A menos 1 entre n. ¿No? Entonces, de aquí vemos que AN es igual a A0 por 1 entre n factorial. Entonces, la función f de x es igual a A0 por 1 más x más x cuadrado entre 2 factorial más x cuadrado entre 3 factorial. Bueno, es una función. Pues esto es la solución. ¿Qué función es? Pues da igual. Bueno, sabemos qué función es, obviamente. ¿No? Entonces, esto es la ilustración a lo que decía Newton, ¿no? Pues si ustedes escriben si tienen una ecuación, se resuelve así. O como lo enunció Vladimir Arnold. O sea, esta frase, por ejemplo. Entonces la tradujo al ruso de la siguiente forma. Es una buena idea tomar expansiones en series de potencias. Entonces, es una idea tan buena que ni Newton sabía lo bueno que era esta idea. Porque esta idea, por ejemplo, es muy fructífera en la teoría de grupos. O sea que bueno, es que me gustaría contarles todo lo que sé hacia el mismo tiempo, ¿no? Pero no se puede. La teoría de grupos. Empecemos con la teoría de grupos. En la teoría de grupos hay un grupo particularmente interesante que es el grupo libre. El grupo libre, digamos, en dos generadores. ¿Qué es el grupo libre en dos generadores? El grupo libre en dos generadores, X y Y, digamos, voy a llamarlo F2. Así, el grupo libre generado por X y Y. Es en algún sentido el grupo más general que se puede generar por dos elementos que no conmutan. Entonces, los elementos de este grupo son unas palabras en estas dos letras. O sea, este grupo es como literatura. Entonces, tratamos de escribir varias palabras. Las palabras como X, Y, X, cosas así. Esto es una palabra. Pero claro, es razonable escribir esta palabra como X cuadrada Y, X. Y la multiplicación de las palabras es simplemente, pues, primero decir una palabra y luego otra palabra. O sea, es narrativa, ¿no? Entonces, X, X cuadrada Y, X por X cúbica sería igual a X cuadrada Y, X al grado 4. Ahora, si es un grupo, tiene que tener inversos, ¿no? Entonces, los inversos, para eso necesitamos unas potencias negativas de las letras. Entonces, ahora sí, cualquier elemento del grupo se puede escribir, se puede escribir como X al grado alfa 1, Y al grado beta 1, X al grado alfa 2, Y al grado beta 2. X al grado alfa n, Y al grado beta n. Esto es un elemento del grupo libre. Y si tenemos dos palabras así, para multiplicarlas simplemente las pegamos juntas. Ahora, tenemos que tener unas reglas para que esto sea limpio. O sea, queremos que todos estos beta 1, alfa 2, beta 2, etcétera, hasta alfa n, queremos que todas estas potencias no sean iguales a 0. Necesitamos una convención de que tomar algo al grado 0 es simplemente ponerlo como igual a 1. Ahora, estas cosas pueden, alfa 1 y beta n,
sí pueden ser iguales a 0. Eso sí. Pero estos dos no. Y cuando escribimos estos dos, pero todos los demás no. Entonces, cuando escribimos, multiplicamos dos palabras, x, qué sé yo, alfa 1', y beta 1', lo que sucede, etc. Lo que sucede es que puede que, por ejemplo, beta n sea igual a 0, ¿no? Entonces esto desaparece y entonces tenemos que sumar alfa n y alfa 1'. ¿No? Y luego, pues, capaz que estos se cancelan, entonces tendremos que sumar la potencia de y que va aquí con la potencia de y que va acá. Entonces, en particular, el inverso a x alfa 1 y beta 1 hasta x alfa n y beta n, esto inverso es, ¿qué es? Bueno, va a ser x al grado 0, y menos beta 1, menos beta n, perdón, x al grado menos alfa n, y al grado menos beta n más n menos 1, etc. hasta y al grado menos beta 1, x menos alfa 1 y al grado 0, algo así. O sea, estos ceros aquí son unos artefactos de nuestra notación. Pero este es el inverso. Y claro, la palabra vacía pues, simplemente se escribe como 1. Entonces, este grupo, en algún sentido, pues cualquier grupo que puede ser generado por los generadores, es un cociente de este grupo. Esto es una propiedad universal del grupo libre. Y es un grupo muy poco conmutativo, o sea, realmente es muy no conmutativo. Y para estudiar las propiedades de la no conmutatividad de este grupo, lo que se puede hacer es tomar estas palabras en este grupo y expandirlas en series de potencias. O sea, ¿cómo se puede expandir una palabra en una serie de potencias? Vamos a escribir que 1 más x es x mayúscula y 1 más y es y mayúscula. ¿No? Entonces, sí, no, al revés. Entonces, vamos a sustituir, vamos a hacer una tontería, ¿no? Hacer esta sustitución. Entonces, por ejemplo, x, bueno, realmente escribirlo como igualdad es un poco chistoso, ¿okay? Correcto. Entonces, vamos a asociar a x 1 más x mayúscula y a y 1 más y mayúscula. Entonces, lo demás lo podemos hacer por multiplicatividad. Entonces, por ejemplo, a x cuadrada le asociamos 1 más x por 1 más x, ¿no? Y esto sería 1 más 2x más x cuadrado. A xy le asociaríamos 1 más x por 1 más y. Y esto es 1 más x más y más xy, etc. Ahora, aquí las variables x mayúscula y y mayúscula se tienen que pensar como variables que no conmutan, variables no conmutativas. Ahora, lo feo en el grupo, bueno, lo divertido, es x inversa. ¿A qué va la x inversa? Pues x inversa por x tiene que ser igual a 1. Entonces, x inversa va a 1 menos x. Es una fórmula conocida entre los matemáticos como la progresión geométrica. Más x cuadrada menos x cúbica más x 4, etc. Es una serie infinita. O sea, x inversa ya tiene una serie muy divertida. Ahora,
pues cualquier palabra en el grupo libre se puede expandir como una serie. Y entonces resulta que las palabras que son conmutadores son una serie, a los conmutadores, ¿qué es un conmutador? Es, por ejemplo, x inversa, y inversa, xy. Esto es lo que es un conmutador en un grupo. Entonces, a esto le corresponde la serie 1 más xy menos yx más términos de grado más alto. A los conmutadores dobles, o sea, el conmutador de x bueno, lo que quiero decir es que esto es un conmutador en un grupo. Y esto es lo que se llama el conmutador en una álgebra, donde tenemos no solo el producto y los inversos, sino pues tenemos operaciones lineales, ¿no? Entonces, este tipo de expansión en series, lo que nos puede, de alguna manera, los conmutadores de este tipo los mandan a los conmutadores de este. Y hay un teorema que es que supongamos que tenemos una palabra en el grupo libre y la serie que le corresponde, la expansión de esta palabra, es de la forma 1 más términos de grado 2. Aquí, por ejemplo, la serie empieza con términos de grado 1, aquí con términos de grado 1, aquí con términos de grado 1, pero aquí con grado 2. Entonces, si la expansión de una palabra empieza con términos de grado 2, entonces esta palabra es un producto de conmutadores. Esto ya es un teorema, ¿no? Es una trivial. Y en general, pues si tenemos una palabra, le podemos asociar una serie y podemos hablar de los invariantes de esta palabra, que son los coeficientes de esta serie. La idea, o sea, hay una idea que alguna gente ha tratado de implementarla directamente en la teoría de nudos, es tratar de asociar a un nudo unas series de potencias de este tipo. ¿Qué significa de este tipo? De este tipo significa que o sea, esta serie, esta expansión de una palabra en series, tiene un sentido combinatorio muy sencillo para palabras que no involucran grados negativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos x cuadrado y x, ¿no? Sustituimos x cuadrado por 1 más x cuadrada, 1 más y, 1 más x. Y entonces, cuando lo expandimos, lo que obtenemos, esto es la suma de las subpalabras de la palabra x cuadrada y x. O sea, tomamos la misma palabra, pero pues ahora ya hay mayúsculas, y tomamos la suma de todas sus subpalabras. Y esto es nuestra expansión. De hecho, si piensan cómo es la expansión en series usuales, cómo son las derivadas de los polinomios, así es. Entonces, para expandir algo en una serie, lo que tenemos, un objeto, supongamos que tenemos la noción de lo que son los subobjetos de un objeto. Entonces, tomamos todos los subobjetos y tomamos una suma formal, y esto será la serie de potencias asociadas. Esto es expandir en una serie. Claro, en el camino a veces tenemos que hacer unos trucos, porque quién sabe qué son las subpalabras de x a la menos 1. Aquí, claro, pues esto es lo crucial, ¿no? Que tenemos que usar la multiplicatividad aquí. Pero bueno, entonces la idea es, tomemos un nudo y tratemos de escribir la suma de todos sus subnudos. ¿Qué diablos es eso? O sea, les digo desde el principio, no funciona, porque si funcionara, pues bueno, ya todo estaría resuelto y pues no estaría aquí yo hablando.
pero algo se puede hacer. Entonces, en particular, bueno, no quiero que vean una cosa de abajo, es que un nudo se puede codificar usando lo que se llama un diagrama de Gauss. Entonces, un diagrama de Gauss es un círculo que corresponde a los valores del parámetro del nudo. O sea, cuando vamos a lo largo de este círculo, estamos yendo realmente a lo largo de este nudo, y estos puntitos que aquí no están lo suficientemente bien marcados son los valores del parámetro que corresponden a estas intersecciones. Entonces empezamos a caminar de este punto hacia acá y encontramos el punto de intersección 1, y luego caminamos más y encontramos el punto de intersección 2, luego encontramos 3, 4 y bueno, y para la siguiente encontramos otra vez, no caminamos 4, el siguiente es 2. Entonces, para cada punto de intersección hay dos valores de parámetro que le corresponden. Entonces, estos dos valores los juntamos con una flecha, y la flecha va de abajo por arriba. Sí, o de arriba por abajo. La flecha va de arriba por abajo. Este es el valor de parámetro de arriba, este es de abajo. Y el signito aquí corresponde al signo de la cruz. ¿Y el signo cuál es? Tenemos una orientación acá, otra orientación acá y otra orientación que va de abajo por arriba, ¿no? Entonces tenemos una terna en R3 y esta terna tiene un signo. Pues es el signo del determinante de estos tres vectores, ¿no? Entonces esto es el diagrama de Gauss que corresponde al nudo, y lo maravilloso es que pues, este diagrama codifica completamente el nudo. Tenemos el diagrama como se construye el nudo. Ahora, lo que alguna gente dijo es, bueno, tomamos un subdiagrama de Gauss y pues podemos tomar todos sus subdiagramas, la suma de todos sus subdiagramas. Ahora, hay un pequeño problema aquí, y es que no todos los diagramas de Gauss corresponden a nudos. A veces como que tratamos de reconstruir el nudo y lo que nos sale es una cosa así, que aquí debería ser una cruz, pero pues es que, o sea, que esto realmente como que si no existiera esta cosa, tenemos que olvidar que existe. Realmente estas cosas que vienen de diagramas de Gauss se llaman, cualesquiera, no solo las realizables, se llaman nudos virtuales. Es una cosa que fue de moda en los últimos años, un dolor de cabeza este pequeño. Pero bueno, muy interesante. Bueno, pero ¿cuál es el problema de tomar la suma de todos los subdiagramas del nudo? El problema es que un nudo puede ser representado por diagramas diferentes, ¿no? Podemos hacer los movimientos de Rademacher. Con los movimientos de Rademacher, pues los diagramas de Gauss cambian. Y yo no sé, creo que se me olvidó el peligro. No, todo tiene solución. No necesariamente tiene solución. ¿Quién sabe? Pues bueno, uno puede, lo que quiero decir es que uno puede dibujar los movimientos de Rademacher
a nivel de diagramas de Gauss. Y luego ver a dónde o sea, tenemos una función de diagramas a combinaciones lineales de diagramas que manda un diagrama de Gauss a la suma de todos sus subdiagramas. Entonces, lo que tenemos que ver es a dónde van los movimientos de Rademacher, y esto nos va a dar unas relaciones lineales entre los diagramas. Y estas relaciones se ven así. Hay unos... o sea, el primer movimiento de Rademacher va a una relación bastante sencilla, que un diagrama con una flechita aislada es igual a 0. Esto es lo que tenemos del segundo movimiento de Rademacher. Estos epsilon pueden ser más o menos. Y la tercera movida de Rademacher, el tercer movimiento de Rademacher, va a algo bastante incomestible. Incomestible digo porque involucra diagramas con números diferentes de flechas. Entonces, considerar un álgebra un espacio de todos los diagramas de Gauss con estas relaciones es bastante complicado. Entonces, esto no funciona literalmente. ¿Qué es lo que sí funciona? Hay poco tiempo. Lo que funciona es, bueno, les digo en dos palabras. Lo que funciona es lo siguiente. Uno puede extender, o sea, es una circunstancia feliz que no puedo hablar hasta el infinito. No quiero hablar hasta el infinito. Lo que sí funciona es lo siguiente. O sea, tenemos el grupo libre. O sea, vamos a considerar el grupo libre, que es el mismo que el grupo generado por XY. Y tenemos una función de este grupo libre a las series de potencias con coeficientes, digamos, enteros en las variables X y no conmutativas. Aquí es importante que son no conmutativas, pero bueno, esto se entiende. Entonces, se puede extender esta función linealmente a todas las combinaciones lineales de elementos del grupo libre. Es lo que se llama el álgebra del grupo. Son combinaciones lineales de elementos del grupo que se pueden multiplicar usando la multiplicación del grupo. Entonces, dentro de esta cosa, tenemos un subconjunto, tenemos un subespacio que se llama el ideal de aumentación, que son combinaciones lineales cuya suma de coeficientes es 0. Con suma de coeficientes ¿esto qué significa? Por ejemplo, si tenemos G un elemento de F2, si G es el F2, es una palabra, entonces G menos 1, donde 1 es la palabra vacía, por ejemplo, va a estar en P. ¿Por qué? Porque el coeficiente de este es 1, el coeficiente de 1 es menos 1, entonces 1 menos 1 es igual a 0. Resulta que, pues bueno, multiplicar un elemento de delta por cualquier elemento del grupo, pues no cambia la suma de coeficientes. Entonces, sigue siendo 0. Entonces, esto es un ideal. Dentro de este ideal, hay otro ideal, que son productos de elementos de delta. Y luego, dentro, hay otro ideal, que es delta cúbico, etc. Tenemos algo así. Ahora, y es hasta el infinito. Y entonces, ¿cómo se ven las series? O sea, bueno, si tenemos
si tenemos series para elementos del grupo libre F2, podemos extender por linealidad, o sea, como combinaciones lineales, las series para todos los elementos de este anillo del grupo. Entonces, las series que corresponden a delta van a ser las series que empiezan con términos lineales, que no tienen término constante. Estas serán las series que empiezan con términos cúbicos. Estas son las series que empiezan con términos de grado 4. ¿No? Entonces, es una cosa. Lo que queremos imitar realmente es la existencia de una filtración por ideales, pero en lugar de este objeto, considerar combinaciones lineales de todos los nudos. Y resulta que esto sí se puede. Entonces, si K es el conjunto de todos los nudos, podemos tomar combinaciones lineales de todos los nudos y dentro considerar un conjunto que se va a llamar K1, dentro otro conjunto que se va a llamar K2, etc. Y los nudos, bueno, los objetos de este conjunto serían nudos con un punto doble. O sea, es algo así. Esto es un nudo y esto sería un nudo con un punto doble, con un punto de autointersección. Entonces, este punto de autointersección se puede resolver formalmente como, o sea, realmente este nudo no es un objeto geométrico, es una notación para algo así, para algo así, menos, bueno, se supone que esto menos lo mismo, pero más barato. O sea, estos dos nudos, la diferencia entre estos dos nudos solo es esta parte. Entonces, un punto doble, no sé nada, ¿verdad? Bueno, se lo poquito. Entonces, la idea es que los nudos con puntos dobles codifican ciertas diferencias de los nudos. Un nudo con dos puntos dobles codifica una suma alternante de 4 nudos diferentes. Entonces, o sea, los nudos, es que la diferencia entre los nudos y los elementos del grupo libre es que los nudos no se pueden, partes diferentes del nudo no se pueden multiplicar. No sabemos cómo hacerlo, no tenemos una operación algebraica para hacerlo. Pero pues podemos hacer esta definición. Entonces, sobre el conjunto de todos los nudos hay una filtración, esto se llama una filtración, una sucesión de subespacios uno menor que el otro. Y uno puede decir que una función, realmente los invariantes de nudos son funciones sobre el conjunto de nudos que se pueden extender a algo así linealmente. Entonces se dice que un invariante es de orden n si es igual a 0, entonces f es de orden n si f de k es igual a 0 para k en el conjunto de nudos con n más 1 puntos. Ahora, haciendo esta definición, bueno, me la tienen que creer, porque no tienen opción. Pero obtenemos una teoría muy parecida a la teoría de expansiones en series de grupos. Y pues bueno, tampoco han visto mucho de la teoría de estas expansiones, pero han visto al menos que captura algo de los conmutadores, y ya es gran cosa. Resulta que todos los polinomios, que los invariantes polinomiales nos dan invariantes de este tipo. Invariantes que tienen cierto orden finito se llaman invariantes de tipo finito o invariantes de Vassiljev,
Y hay muchos ejemplos. O sea, cada coeficiente del polinomio de Howe es un invariante de tipo finito. Con el polinomio de Jones es ligeramente menos sencillo. Uno tiene que hacer la sustitución de Q. O sea, tiene que sustituir Q por E a la H y expandirlo en series respecto a H. O sea, esto es una serie de potencias. Entonces, todos los coeficientes de la serie, que es el polinomio de Jones, van a ser invariantes de tipo finito. Y entonces, toda la teoría de los invariantes de tipo finito es una extensión, en algún sentido, de la teoría de series de potencias finitas. O sea, hay mucho ahí, todo un librazo. Muy interesante. Gratis en mi página. Pero ¿qué es lo que, hacia dónde va esto? Estos invariantes de tipo finito se pueden construir todos a partir de álgebras de Lie. Álgebras de Lie, pues, son unos objetos algebraicos increíblemente interesantes. O sea, generalizan la multiplicación del producto cruz en R3, pero lo generalizan hasta el infinito. Entonces, si quieren entender los invariantes de tipo finito de nudos, bueno, que suena algo muy técnico, si quieren entender la teoría de nudos, decir, o sea, les recomiendo mucho estudiar el tema de álgebras de Lie. Ahora, a principios de julio vamos a tener una escuela de verano en el Simvestab. Entonces habrá un curso ahí sobre álgebras de Lie. O sea, yo lo voy a dar. Pues no son muchas charlas. Es que lo tengo que decir en voz alta porque yo creo que en el programa aparece como álgebra lineal para adultos. O sea, es un poco así. O sea, es álgebra lineal pero más interesante. Y bueno, en algún momento me tengo que callar y será correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, al menos en dimensión 2 puedo recuperar la característica de Euler, ya sea con los puntos críticos de un campo vectorial, o puedes integrar la curvatura, o por ejemplo con el espectro de la Laplaciano. Ahora, si tú dices que el polinomio de Jones es un análogo de la característica, quizá alguna de estas interpretaciones tiene sentido. Whittle tuvo que trabajar muy duro, se cansó mucho para encontrar una interpretación de este tipo. O sea, tiene todo el sentido del mundo lo que dices, pero el problema con el polinomio de Jones es que no tiene una interpretación tan sencilla. O sea, claro, es una dirección en la cual uno puede pensar cuáles son las posibles interpretaciones geométricas de los números de Bethe de la homología de Jovan. Pero es una pregunta difícil. Y otra pregunta técnica, por ejemplo, para el polinomio de Jones, ¿qué álgebra de Lie necesita? Pues es SL, si bien entiendo, es L2. O sea, con álgebras de Lie más sencillas ya llegas a cosas bastante interesantes. O sea, con las álgebras, de hecho, las álgebras de Lie de series clásicas te dan los invariantes polinomiales conocidos, básicamente. Ahora, álgebras de Lie excepcionales te dan unas cosas que nadie quiere saber qué son. Bueno, estos invariantes de tipo finito tienen relación, digamos, con otros invariantes modernos como la homología de Fourier, o se pueden comparar si quieren. Bueno, es una buena pregunta, la verdad no sé. O sea, es que lo de los invariantes de tipo finito, después de todo, o sea, la idea de expandir cosas en series es una cosa un poco ingenua, ¿no? Es un método bastante sencillo. Lo de la homología de Fourier, pues
La construcción no es tan tibia. Yo no he visto, francamente, o sea, yo no, digamos, no he visto una buena interpretación de ¿cómo decirlo? Bueno, yo no he visto una expansión de tipo perturbativo de los invariantes de nudos que conducen a las homologías estilo Fobard, pero debe existir, o sea, debe existir 100%. Porque básicamente, o sea, es como es tomar algo y pues, o sea, el método es demasiado general. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces le damos las gracias otra vez a Jaco por haber venido.